término adecuado. ¿Permitiría Francia, mutatis mutandis, que se le aplicara a su Canadá francés el vocablo Latinoamérica? Ah, indica Beceiro. Si Francia, Italia e Inglaterra hubieran descubierto civilizado el Nuevo Mundo, ¿cómo le llamarían con orgullo Francoamérica, Italoamérica o Angloamérica? Y se delectarían oyendo hablar a todos estos pueblos la lengua de los conquistadores. Pero como hablan español y son los españoles de América, les da por llamarles latinos. Pero si los españoles, prosigue Beceiro, no somos capaces de defendernos a nosotros mismos de la insidia y del error, ¿quién nos va a defender? ¿Es que no hay en los españoles una mínima dignidad y energía para luchar contra todo esto? En el magistral libro de Beceiro, La verdad histórica desvelada, se cita una nota salida en ABC el 16 de septiembre de 1989, cuyo nombre no se da, en la que tras manifestar que entre las naciones que brotaron de la latinidad parece que se niega o se rebaja nuestro protagonismo. Y agrega, la realidad, sin embargo, traiciona el turbio deseo de los resentidos o los pedantes. No se habla, ni se reza, ni se ama en latín en aquellas tierras, sino en español. Y la lengua de los descubridores, de los capitanes, los misioneros y los juristas, gana cada día mayor importancia al otro lado del océano. Decir Latinoamérica no es solo una injusticia histórica, una interesada falsedad, es al mismo tiempo una tremenda cursilería cargada con la hipocresía que brota de intereses partidistas y trata con la mayor de las impunidades de confundir la historia. Sin embargo, cuando se trata de denigrar injustamente la labor realizada, destacando errores y omitiendo aciertos, solo se menciona España. Finalmente, Ignacio Sánchez Quintana, en su artículo Cornejas, establece: no habiendo podido acuñar el oro ni la lengua, el francés decimonónico acuñó el nombre infame, como el de América, de Latinoamérica, tan caro por el chip de lo francés a nuestros pobres progres, porque el español, en su decadencia, nos ha salido muy progre. Pero esto, ¿qué se le va a hacer? No le convierte en latino, con lo cual nos autoexcluimos del gran negocio de la historia. Como lo nuestro no es servir de plumas para ajenas cornejas, cuando oiga usted decir América Latina, no lo dude, está hablando un idiota. Sí, de claro. Tras lo anterior, reflexionemos asimismo sobre el fenómeno de la profundización, generada únicamente por España, caracterizada sin inicio por una entrega total al indio, mediante una verdadera simbiosis, cultura, lengua, instituciones, religión, en términos de perfecta igualdad con él, y que el desarrollo paulatino cruzado fue estrechando, enriqueciendo y fortaleciendo. Así nacieron in ipso corpore anima multipopuli uno, es decir, de uno muchos pueblos en un mismo cuerpo y alma, a pesar de las inevitables diferencias ideológicas, raciales e históricas. Y de las relaciones jurídicas escribe Levene, entre un Estado descubridor y pacificador constituido y los núcleos de población dispersos que se fundaban en la inmensidad de un mundo, fue surgiendo también la nueva legislación de Indias, como rama vigorosa y original del árbol varias veces secular del pueblo que había forjado en su fecunda Edad Media el liber judicionum, los fueros y las partidas. Fundamentalmente, la enajenación la regulaba el derecho, que era igual para el peninsular que para el indio. El Consejo de Indias estaba al mismo nivel que el Consejo de Castilla en jerarquía y dignidad, y los derechos humanos eran iguales para españoles de la península que para los de Indias. El humanismo cristiano presidió toda acción. Por todo ello no fueron en puridad colonias, sino pueblos hermanos, empapados y esponjados de nuestra personalidad, transmitida y hondamente absorbida con sus valores positivos y negativos, pero todos siempre en un mismo plano de igualdad ante la ley. La labor de España fue inmensa, intensa, penetrante, eficaz y mística. La América española se convirtió, pese a su gran pluralidad, en un mismo pueblo que pronto sería el de las dos Españas, también por geografía, sin dejar de seguir siendo espiritualmente una. Dos Españas, la metropolitana y la ultramarina, ambas engrescadas entre el escolasticismo o pensamiento tradicional y el enciclopedismo francés y el despotismo ilustrado,
como aseveran de igual forma Unamuno, Ortega y Stössel, envueltas por una lucha a ambos lados del Atlántico y que, motivadas por diferentes ideologías, acabarían generando un movimiento emancipador que el océano dividiría en dos partes, el de una España europea, presentes igualmente las dos Españas, dando bandazos y desbrujuleada desde bastantes décadas, agonizando y despertando, pero sin definición, y el de la España de América desperezándose de un letargo y reorientando como podía su camino. Opina Belaúnde que la causa fundamental de la independencia de España fue que España, en su gloriosa fecundidad, había creado una multitud de conciencias nacionales. España había realizado un milagro, había creado almas a su lado y las creó realmente porque el espíritu tiene esa fuerza creadora. El argentino Ricardo Levén captó entre múltiples convencidos que las Indias no eran colonias sino provincias, dominios, reinos, repúblicas en el sentido etimológico, esta última denominación. Belaúnde ve que todo ello es la culminación de la obra de España. Se formó a sí misma, se consolidó, difundió su territorio, propagó la fe, estableció la universalidad, infundió la moral, sembró su cultura y extendió la religión, concibió la idea del Estado cristiano, cuando todavía otros pueblos creían en el Estado absolutamente soberano. España obró ingentemente, completó con el descubrimiento el planeta, pero su misión mayor fue la creadora, creó entidades. Al respecto, Justo Sierra añadió que España, tal vez sin quererlo, sin pensarlo, creó nacionalidades. Con justísima estima y no por capricho, en carta fechada en Nueva York en 2/3 de 1916, indica Cebrián la importancia que tiene el uso de Hispanoamérica como cuestión de principio frente al bautizo de América Latina, y se pregunta, ¿con qué razón se hace así? Sin ninguna razón, porque América Latina significa un producto latino derivativo y latino significa hoy franceses, italianos, españoles y portugueses. Pero aquellos países, los del descubrimiento, son hijos legítimos de España sin intervención de Francia o de Italia. España sola derramó su sangre, perdió a sus hijos e hijas, agotó su tesoro y dio su talento y empleó sus propios métodos, y a veces vituperables, sin ninguna razón se ha dicho, en la conquista, civilización y creación de aquellos países. España sola los crió, los creó, los siguió como una madre sin la ayuda de Francia e Italia, más bien siendo censurada por estos dos países latinos, y los protegió de otras naciones envidiosas. España los dotó con su lengua, sus leyes, costumbres y maneras, sus vicios y virtudes. España trasplantó su propia civilización a aquellos países sin la ayuda de otros. En cuanto a la propiedad del toponímico agrega, examinemos la cuestión francamente. Hasta hace poco tiempo los países hispanoamericanos fueron el hazmerreír de Europa. El teatro francés del siglo XIX está lleno de chistes contra los hispanoamericanos. Durante ese periodo se encontró natural el llamarles por su verdadero nombre, españoles. Pero últimamente se ha advertido que aquellos países han crecido, se han hecho ricos, han adquirido fuerza y que prometen ser factores importantes en la historia futura. Así, claro, bajo estas circunstancias, acongoja a los franceses llamarles españoles y en orden a borrar ese nombre han recurrido al adjetivo latino y han cambiado los chistes por otra realidad. Siempre que uno dice o imprime América Española o Hispanoamérica o Americano Español, se publica el nombre de España. Siempre que uno dice o imprime América Latina, el nombre de España no aparece, pero en cambio se publica el nombre latino, lo que es equivalente a decir Francia, Italia, etc. De esta manera se publican dos nombres, a saber, Francia e Italia, ilegítimamente, erróneamente e injustamente, porque ni Francia ni Italia produjeron aquellas naciones. Y al mismo tiempo mata el legítimo nombre de España. España es el país menos comercial de Europa y nunca se ha percatado del valor y métodos de la publicidad. Las naciones comerciales conocen su inmenso valor y no lo desprecian.
Ellas saben también cuán importante es el oscurecer o matar la publicidad de sus competidores. Otro punto más. Si se desea llamar a las naciones españolas latinas, las colonias de Francia e Italia también deben ser llamadas latinas, en justa correspondencia. Así Argelia, el Congo francés, Senegal, Madagascar, Tonquín, etc., también deben ser llamadas latinas. Pero Francia se opondría a ello con razón. Y si nosotros llamamos latinas a aquellas naciones a causa de su lengua ancestral, tendremos que llamar a Estados Unidos y a Canadá teutónicos, a causa de su origen lingüístico y porque son pueblo por pueblo de raza teutónica. De esta manera tendremos dos Américas, la latina y la teutónica. Pero eso no es así. El nombre justo y lógico es el que se ha dado universalmente hasta el presente, es decir, América inglesa y América española o hispánica. No hay más que decir, porque los asientos franceses, holandeses y daneses sobre el mapa de América son matemáticamente insignificantes y además aprovechados. Desde este escrito, elegido entre múltiples similares, algunos lustros han pasado y también grandes investigadores de la ciencia histórica. Los más prestigiosos coinciden en sus argumentos. La denominación es hispanoamérica, pero hallamos igualmente un muro común: la eficacia comercial francesa e italiana y la permisividad e incapacidad vergonzosas de nuestros mentores. ¿Y qué decir de nuestros empresarios? Para recuperar una propiedad tan egregia y tan exclusiva, y que España está legitimada, como todos los argumentos a su favor, a reclamarla y expandirla urbi et orbi. Dejar la verdad cuestionada es asentir con torpeza despreciable al grito micheletiano de mi yo que me arrancan mi yo, y el yo de España no debe ser, es que es sagrado e inviolable. Como triste y lamentable a fuer de durísimo es que este principal problema lo hayamos fraguado nosotros y que nosotros sigamos fermentándolo dentro de España. De aquí procede la levadura, y aquí, entre los nuestros, merodean nuestros enemigos, enemigos internos, y es, como dijo Vázquez de Mella, con enemigos internos como inexorablemente sucumben los pueblos. Causa estupor enterarse que Juan Luis Beceiro, el autor de la mentira histórica desvelada, escribió una carta al español Abel Matutes, siendo este comisario europeo para las relaciones norte-sur y para Latinoamérica. Toponimia falsa, pero ya estaba institucionalizada y lo sigue. Pidiéndole que, en base a la influencia de su cargo, arbitrase o adecuase los medios para anular la injusticia e inconveniente toponimia de América Latina y propiciase el afloramiento del término legítimo de Hispanoamérica. Pues bien, nuestro representante, con una frivolidad tan increíble como indigna y en línea con una condenable cortesía a nuestros depredadores, le respondió que, como Latinoamérica es una designación utilizada en todos los foros internacionales, no cree que de un tema terminológico deba hacerse una cuestión de principios. Y hasta con cara dura, de cemento, se atrevió a darle un consejo encima. Le dieron una excelente recomendación. Hay que mantener las mejores relaciones posibles con esa zona del mundo. Pues para mí, dijo él, importa más el respeto a nuestros amigos que otras consideraciones históricas o filológicas, por muy importantes que sean. Increíble, pero cierto. Señor Matutes, infórmese primero, ¿por qué lo ignora?, cómo piensa esa zona del mundo, con nombre legítimo y legitimado que usted omite, y que no solo son amigos, sino además hermanos. Y en segundo lugar decirle que para defender su expansionismo, Francia, qué suerte tuvo con su conciudadano Michel Chevalier, para el que lo primero era su país y luego sus amigos. Para España, qué desgracia que la represente un ciudadano que se dice español, Abel Matutes, para quien primero son sus amigos y luego su país. Y en lo alto, sus intereses. Ay del ingrato que olvida o desprecia su historia y su lengua. Ya con esto voy a terminar, voy a sacrificar ya lo que queda porque se nos hace ya tarde. Al respecto no podemos olvidar al gran polígrafo y profundo español Menéndez Pelayo, cuando sabiamente exponía: cuán verdad es
que perdida la fe religiosa apenas tiene el patriotismo en España raíz ni consistencia, ni apenas cabe en lo humano que quien reniega del agua del bautismo y escarnece todo lo que sus padres adoraron y lo que por tantos siglos fue el genio tutelar de su raza, y educó su espíritu y formó su grandeza y se mezcló como grano de sal en todos los portentos de su historia, pueda sentir por su gente amor que no sea retórica, hueca y baladí, como es siempre el culto que se dirige al ente de razón que dicen Estado. Quedan unos folios aquí, pero en fin, más o menos yo ya no quiero entretenerles más, porque ahora hay un acto y hay que cortar un poquito, y entonces ya dejamos lo que con mucho gusto me queda, que me hubiera gustado decir, porque hay leña aquí para repartir al final. Pero en fin, dejémoslo en media leña, en medio fuego, en medio gas y sobre todo con la ilusión de haber querido decirlo. Y al mismo tiempo, pues encantado de tenerles aquí entre nosotros, a una tierra tan hermana, tan fraterna como han podido ver a través de mis palabras, a la que tanto particularmente yo quiero, pero creo que también se quiere en España. Así que lo único que pedimos es que si españoles somos nosotros, españoles también sois vosotros. Tenemos la misma cultura, tenemos la misma lengua y no nos dejemos llevar por el laicismo, el jacobinismo, el marxismo y tantas doctrinas que lo único que hacen es socavar y hundir los pueblos, destrozar su moral, privarles de ética y de principios y dejarlos desnudos de todo progreso. Solamente existe el progreso, ese progreso progresista que tienen ellos, que no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba, porque carece de doctrina filosófica y carece de todo. Es su filosofía enteca, huera, ruin, somera y, como he dicho antes, contrahecha y falsa. Pedir, eso sí, que si España está débil, vosotros apoyéis a España del otro lado, y si vosotros estáis débiles, que España os apoye de este. Es la colaboración entre pueblos hispanos y entre pueblos que llevan la misma lengua y la misma sangre. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. ¿Te ha gustado el discurso, no? Ciudadana, don Carlos Tobarne, Gran Príncipe, Michel Karachevsky, Princesa Danuta, autoridades de Castellón, provinciales, autoridades locales, distinguidos jueces, magistrados de policía local del Instituto Nacional de Policía Local de Chile. Debo, en mi calidad de vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, hacer uso de la palabra en una tentativa o intento por reemplazar a nuestro presidente titular, don Alessandro Cooper, que, como sabemos, debió viajar rápidamente de regreso a Chile para asistir al lamentable deceso de su querida madre. Nosotros también estamos acongojados y lo acompañamos en
que conforman este instituto y presentes acá, debo agradecer a todas las autoridades que se han preocupado por atendernos, por estas extraordinarias y exquisitas manifestaciones, por la calidad de las intervenciones de los oradores que se han esforzado por que nosotros entendamos estas materias que ellos han preparado. Por eso nosotros estamos agradecidos de la Policía Municipal de Castellón, de sus jefes. Hemos conocido nosotros su organización, la denominación de su jerarquía, lo que ellos están haciendo, su academia, cómo desarrollan ellos su labor policial que en todo el mundo está tan ligada a la judicatura. Nosotros también tenemos una fuerte vinculación con la policía chilena y es por eso que nos hemos sentido tan gratos de contar con este apoyo que nos provoca a nosotros un aliciente más para seguir trabajando.